El estudio sobre el impacto que tendrá el Museo Rodin establece que en el peor supuesto tendrá 586.000 visitantes al año. El Museo Rodin de París tiene 550.000 visitantes al año. ¿Alguien cree que el Museo Rodin de Santa Cruz, con 83 esculturas, que en su mayoría son copias de esculturas existentes en otros lugares, va a tener más visitantes que el Museo Rodin de París, con la mayor colección del mundo y en la ciudad natal del escultor? El Museo Rodin tendrá un fondo de 83 esculturas. El de París tiene un fondo de 6.786 esculturas. Con el 1,2% de las esculturas del Museo Rodin parisino, vamos a tener más visitantes en Santa Cruz que en París. El estudio dice también que el Museo Rodin de Santa Cruz ingresará 6,5 millones de euros al año por entradas. El Museo Rodin ingresa en París 3,8 millones por entradas, con una cantidad similar, algo menor, de visitantes. Donde París ingresa 3,8 millones, Santa Cruz va a ingresar 6,5. Y eso en el supuesto más conservador, porque en el más optimista se ingresarían 11 millones por entradas, casi 3 veces más que en el Museo Rodin de París. Con aproximadamente los mismos visitantes vamos a tener el doble de ingresos. ¿Estos son cuentas o son cuentos? Porque llegados a este punto, yo cuando leo el estudio me empiezo a preguntar si estoy ante un estudio con mayúsculas, ante un estudio con minúsculas o ante un estudio entre comillas, y me quedo con la última opción. Para establecer la previsión de visitantes, como se ha dicho aquí, se compara con el Museo Picasso de Málaga, como si fuera equivalente a un museo de obras únicas, originales y únicas, las dos cosas, con un museo de copias, por más que se etiqueten como copias originales. Y se da a entender que si hay un parque acuático, como se decía por aquí, en ese informe, con 1,2 millones de visitantes en Tenerife, el Siam Park, pues entonces puede haber otra institución que tenga algo más de medio millón de visitantes. O si el parque del Teide tiene 4 millones y pico de visitantes, pues puede haber una institución que tenga más de medio millón. Sin embargo, incluso en París, una atracción como Disneyland tiene 9,7 millones de visitantes, es decir, 17 veces más visitantes que el Museo Rodin de París. El pensador de Rodin no puede competir con Mickey Mouse. No se puede comparar un museo de esculturas con un parque acuático. El estudio de impacto económico anticipa un impacto mínimo de 56,5 millones de euros al año en el municipio, 96 euros de impacto económico por persona que lo visite, 385 euros de impacto económico por familia de 4 miembros que lo visite. Ese va a ser el gasto de cada visitante local, de cada residente en Tenerife que visite el museo, porque se estima que el 11% de los visitantes serán gente que reside en Tenerife. Una familia de Tenerife de 4 personas va a dejar 385 euros en su visita a Santa Cruz para ver el Museo Rodin. El 33% de los visitantes serían cruceristas. Cada crucerista va a dejar 96 euros más de lo que ya iba a dejar en la ciudad. Y si cambia la visita a la isla o a las Cañadas por el museo, ¿cambia la aportación de ese turista a la isla o solo a Santa Cruz? 51% de las visitas sería de excursionistas. ¿Qué parte de esos turistas excursionistas habría visitado igualmente Santa Cruz sin existir el museo? Y por lo tanto, ¿cuál sería la aportación extra real? Los 154.000 euros diarios de impacto económico atribuidos al Museo Rodin son tan reales como lo que podríamos obtener esperando la visita del rey Midas y esperando que convierta en oro todo lo que toque. Pero con estas previsiones tan poco sólidas, esperamos afrontar unos gastos de mantenimiento del museo de 4,3 millones de euros al año. Y creo que ustedes no dejan de estar de acuerdo con mi análisis y por eso no le ofrecen al sector privado que haga la inversión, que compre las esculturas y que luego lo explote mediante una concesión, porque ahora lo que toca es asumir pérdidas privadas en vez de generar pérdidas públicas, en vez de generar beneficios privados. El estudio de tasación que se integra en el expediente se limita a matizar
matizar las tasaciones realizadas por Jérôme Leblé. Leblé es un experto estrechísimamente vinculado al Museo Rodin de París. Trabajó en la creación del Museo Rodin de Corea, asesor especial del director del Museo Rodin de París durante un tiempo, uno de los creadores del Comité Rodin, que autentifica esculturas y que es una pieza complementaria de la estrategia comercial del Museo parisino. Desde luego, una tasación basada en la que hace alguien con una vinculación tan estrecha al Museo Rodin de París, creo que implicaría un evidente conflicto de intereses. Y yendo al ejemplo que se ha puesto aquí, porque creo que hay que reparar en que al final lo que se paga en gran medida es una marca, la marca Rodin, evidentemente, más que el coste efectivo de fundir esas esculturas. El monumento de Víctor Hugo, que es la escultura más cara que se va a adquirir, costaría 2.725.000 euros por fundir la sexta copia que existe, que existiría de ese mismo monumento. Y el coste máximo de fabricación sería 450.000 euros, ¿no? El 16%, 16,5% de lo que valdría la escultura. Pues bien, 2.275.000 es el precio de la marca Rodin. Y ese precio se establece en un mercado altamente especulativo, que es el mercado del arte, con inversores muy ricos, con oligarcas rusos, con blanqueadores, que provocan una subida artificial de los precios. Y la verdad que lo mínimo es que haya una tasación completamente independiente. Pero es que además debiera haber algún pronunciamiento en la tasación sobre los efectos que puede tener el pleito que ha presentado Cosmo Weinman contra el Museo Rodin de París para acceder al escaneo 3D de alta resolución de las obras de Rodin. Porque si ese pleito prospera, será posible hacer copias de altísima calidad de las obras de Rodin y por lo tanto se devaluarían las adquisiciones que se pretende hacer. Si esta iniciativa prospera, el Museo Rodin de París se puede quedar sin su gallina de los huevos de oro, que es fundir copias originales. Porque al final puede haber casi tantas copias de esculturas de Rodin como del gato chino que mueve la pata. Este proyecto es producto de la expansión global del Museo parisino. Tiene problemas, es un museo que se autofinancia y que sufrió un revés económico con la pandemia y además unos años antes había hecho reformas por valor de 16 millones de euros y se ha planteado ingresar al menos 3 millones de euros al año por venta de copias originales de esculturas. Y realmente eso es lo que constatamos, que la expansión de ese museo de pronto tropieza con el gobierno municipal de Santa Cruz, inician una carrera para declarar el proyecto estratégico para la economía local, lo tramitan con una rapidez extraordinaria y nos ocultan los informes a los grupos de oposición todo el tiempo posible hasta que estuviéramos al borde de una situación de hechos consumados, o más o menos irreversibles. Los motivos reales de todo esto los desconozco. Pero el proyecto del Museo Rodin no es un proyecto que tenga sus luces y sus sombras. Es un proyecto que solo tiene sombras. Y si la pregunta es si se trata de un sueño o de un delirio, mi respuesta es que claramente de un delirio. De cualquier manera, ¿qué es lo que a nosotros nos posiciona y nos genera una gran preocupación de entrada con todo este tema? La enorme opacidad. Y basta repasar el vídeo de la Comisión de Control de septiembre, con la petición de comparecencia que hizo mi compañera Luisa Tamayo sobre este tema. Y allí se puede ver cómo se le pregunta en alguna ocasión al señor Martínez cuál es el coste de lo que se iba a traer de las esculturas y no respondió. Y de hecho habló del coste de la restauración del edificio del Viera y Clavijo y estuvo todo el rato echando balones fuera. Y ya habíamos preguntado con anterioridad en preguntas escritas. Y ahora ya sabemos que estaban en julio las tasaciones, que en agosto estaba caminando el expediente. Y lamentablemente, ustedes este expediente lo han ocultado.
Y cuando lo sacan es después de que en una junta de gobierno pues ya se hace una licitación de un contrato restringido y negociado sin publicidad, y entonces, próximos a una situación de hechos consumados, nos dan ya toda la información a la oposición. Y si ustedes se creen que proceder así genera confianza y credibilidad, están muy equivocados.